contar ahora lo siguiente. Atento, Cámara de Diputados aprueba informe que propone declarar como zona no edificable, un poquito tarde, pero zona no edificable, la traza de la falla de San Ramón. Marcelo Lagos está con nosotros. Marcelo, gusto saludarte. Bienvenido. Un abrazo. Buen día, Eduardo. Oiga, Marcelo, esto que tengo aquí, A ver. que se habla y se discute en la Cámara de Diputados, yo te lo escuchaba, Marcelo Lagos, hace cuánto tiempo, aquí en el otro canal y en otros canales Sí. también. La necesidad de tener un poco más de memoria respecto a lo que sucede con nuestro territorio. Sí, buen punto. Pero mira, lo particular es de que sí, yo creo que gran parte de quienes nos escuchan pueden pensar que es redundante hablar de la falla de San Ramón y dele con la falla, ciertamente podría ser hasta un reggaetón. Sin embargo, hoy día es distinto. La marraqueta tiene otro sabor, porque en la práctica el Congreso de la República está cumpliendo su rol fiscalizador y está diciendo, a ver qué pasa. Tanto tiempo, más de una década, con información científica basada en evidencia, publicaciones científicas evaluadas por pares, datos tomados con instrumentos que revelan un peligro para el principal asentamiento humano de este país y, por lo tanto, ¿qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho el Estado con esta información que debe garantizar el habitar territorios dignos y seguros? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? ¿Qué ha hecho Senapred? ¿Qué ha hecho el Servicio Nacional de Geología? ¿Qué han hecho las comunas? ¿Qué han hecho los instrumentos de planificación territorial? Porque independiente de la naturalización, de la fisicalización del problema, la falla de San Ramón, hoy día nadie pone en duda que es un objeto que está activo y que es peligroso, es sismogénica, puede producir terremotos y por lo tanto este informe que mencionas, Eduardo, lo que busca hoy día es decir, ya, ok, ¿qué viene ahora? Dame una nota, Marcelo Lagos estuvo con el departamento de prensa justamente contándote estos detalles y nos va a servir de contexto para lo que viene a continuación. Hace más de una década que la ciencia ha ido revelando la peligrosidad que revierte la falla de San Ramón para la ciudad de Santiago de Chile. Toda esta información acumulada debería llegar al mundo real, pero eso no ha sido instantáneo, eso no ha sido rápido. El Congreso de la República ha aprobado un informe que revela todo un camino que hay que recorrer para incorporar a la falla en el habitar de esta ciudad. ¿Para qué hacen casas encima de la famosa falla? La gente no es que ya perdió el miedo a muchas cosas. Siento que es muy poco probable que en verdad llegue a partirse el Alto Las Condes mientras estoy comprando. Santiago de Chile vive con la falla de San Ramón. Tenemos distintos tipos de asentamientos humanos, de alta densidad, de uso residencial, como también como estos, zonas de centros comerciales de gran afluencia de público que ni siquiera saben que están a escasos o encima de la traza de la falla. Lo desconocen o simplemente no les preocupa y no son los únicos. Ante la incertidumbre no se asigna prioridad. Es una de las críticas del mundo científico hacia las autoridades sobre la falla de San Ramón. Y hablamos de incertidumbre porque los estudios han demostrado que significa un peligro latente, pero, como muchos procesos naturales, la ciencia no puede específicamente decir cuándo podría ocurrir algo. Aquí, en el Cerro Alvarado, es donde se ha identificado el límite norte de la falla de San Ramón en la ciudad de Santiago de Chile. Desde aquí atraviesa comunas desde Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida hasta Puente Alto y subterráneamente Pirque. Claramente es un objeto que impacta la zona del Piedemonte de Santiago y que se transforma en un nuevo escenario de peligrosidad para la ciudad. Peligrosidad que fue reconocida por la Cámara de Diputados, que aprobó un informe que propone declarar la falla como una zona no edificable. La falla de San Ramón es una falla activa donde pueden existir un gran terremoto con grandes daños para la población en términos no solo humanos, sino también de infraestructura. El problema que tenemos es la desregulación del uso del suelo. La presión del mercado inmobiliario es muy fuerte. Pero, ¿cuáles son esas características que hacen que sea tan peligrosa? La falla de San Ramón es una falla inversa. Quiere decir que el bloque andino se levanta por sobre la depresión del Valle Central. Ese tipo de contactos es muy peligroso porque cuando se levanta el bloque andino se libera energía de forma súbita y muy intensa. Eso puede traducirse en terremotos de baja profundidad, pero que se sienten muy intensos.
Como la falla no está incluida en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, hasta la fecha no existe ningún tipo de restricción para construir sobre ella. Gran parte de la traza de la falla de San Ramón hoy día tiene uso residencial. En esos lugares de alta exposición, el objetivo principal es fortalecer capacidades y resiliencia. Sin embargo, hay lugares particulares que complementan el peligro con otra infraestructura como la crítica. Es el caso de esta zona, donde a escasos metros tenemos el Centro de Estudios Nucleares de La Reina, que hace que el escenario sea más complejo. Precisamente, la infraestructura crítica como hospitales, centros de distribución de agua potable, ubicados sobre la falla, podrían verse eventualmente afectados. El informe aprobado en la Cámara busca revertir eso. ¿Cómo? Creando una norma específica que ayude a regular las construcciones sobre la falla. Una forma de hacerse cargo de un problema que se ha mantenido bajo la alfombra. Esa invisibilidad, esa falta de comprensión, se tradujo en que hoy día más del 50% de su traza está urbanizada. Sin embargo, todavía quedan parches que no han sido urbanizados. Una de esas zonas no urbanizadas es la ladera frente al Parque Quebrada de Macul, donde la construcción de viviendas ha sido temporalmente detenida. Restricciones de este tipo están incluidas en las propuestas de expertos y legisladores. Establecen recomendaciones que son aplicables en lo inmediato, como restringir la construcción de infraestructura en una franja de 300 metros a lo largo de la traza de la falla, modificando ordenanzas y planos reguladores. Trabajos iniciales confirman que la falla de San Ramón llega originalmente hasta aquí, en los límites de la comuna de Puente Alto y Pirque. El río Maipo es un umbral. Sin embargo, trabajo instrumental, trabajo en científico reciente, revela que la falla continúa por abajo de la comuna de Pirque, proyectándose unos 20 kilómetros hacia el sur. Un recorrido que se extiende al menos 50 kilómetros desde Vitacura hasta Pirque, cruzando el único puente de acceso a la comuna. En caso de terremoto, este podría ser uno de los potenciales escenarios. Para evitar que algo así pase, el informe propone 4 puntos. Regular con norma específica, que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto, mejorar la coordinación intersectorial y dejar de lado la burocracia. Puntos clave para mejorar la habitabilidad sobre la falla, pero que también son aplicables a numerosos otros eventos naturales peligrosos en nuestro país. La falla de San Ramón está activa y puede producir terremotos. Esto significa que eventualmente podría provocar un desastre. Para disminuir el riesgo, es necesario crear reglas específicas sobre ella. Así, el país estará mejor preparado y no solo reaccionará cuando sea demasiado tarde. Interesante lo que acabamos de ver, porque hemos escuchado y hemos visto la falla de San Ramón desde hace mucho tiempo, pero ahora ya al fin se empieza a tomar un poquito de acción concreta. Tú has dicho en muchas oportunidades que tenemos un problema de memoria respecto a lo que sucede con nuestra naturaleza, el entorno. Seguimos construyendo en lugares que se inundan. Y aquí, entre mala memoria y una ambición también, porque son terrenos apetecidos por donde pasa la falla. Sí, bueno, acá se combinan varias cosas, porque es más que memoria, porque podríamos decir, ok, el tsunami del 2010 ahogó, cobró la vida de 125 personas, 156 personas, más desaparecidos 181. O sea, es concreto, ¿cierto? El tsunami mató. El aluvión de Chañaral del 2015 cobró vidas. Eso es reciente. O sea, podríamos numerar numerosos procesos peligrosos de la naturaleza o socionaturales que nos han afectado en los últimos años, con víctimas, con impacto, con costo económico relevante, y ahí yo rescato el tema de la memoria. Sí, olvidamos rápidamente y ponemos el foco en vivir en riesgo, en vivir con la emergencia. Sin embargo, esta falla, que si bien se sabe es sismogénica, o sea, puede producir terremotos, no se activa hace miles de años. O sea, miles de años, ni siquiera con un taparrabo andábamos recorriendo la cuenca de Santiago, y por lo tanto no está ni siquiera en la memoria. O sea, nadie tiene pesadillas. Probablemente hoy día en la mañana, cuando te levantaste a hacer tu cardio, ni siquiera pensaste, oh, la falla, o te diste vuelta transpirando en la noche porque la falla se puede activar. Probablemente en Santiago de Chile, el principal asentamiento humano de este país, nadie está con pesadillas, porque es un objeto
incomprendido, y esa es una de las recomendaciones del informe, que se debe democratizar el acceso a la información, de modo que todos comprendan de qué se trata. Pero también está el tema de la incertidumbre, ¿cierto? Porque cuando yo no tengo certeza absoluta de cuándo, cómo, a qué hora, cómo va a ser, la cosa se diluye. Y esto es una característica común en nuestro país, no solamente para el peligro por fallas activas, que es uno de los peligros naturales que tiene este país, y yo diría que uno de los más huérfanos. Ni hablar, y siendo lo opuesto, el terremoto típico de subducción costero, el gran terremoto que está incluido en la norma con la cual se construye gran parte de casi todo, ¿cierto?, en nuestro país. Pero, por ejemplo, en zonas costeras de Chile, los tsunamis han inundado el 2010 de forma sustantiva, el 60 ni hablar, ciertamente centro-sur de Chile, el 2014 Iquique, Pisagua, el 2015 Illapel, la Bahía de Coquimbo, y los instrumentos de planificación territorial no incorporan el peligro de tsunami de forma adecuada. Estamos llenos de parvularios, escuelas, Congreso de la República en zona de inundación, y nadie está haciendo énfasis en que los instrumentos de planificación territorial lo incorporen. El volcán Villarrica y los volcanes en Chile activos cerca de asentamientos humanos permanentemente hacen noticia y los miramos con atención, acompañamos la emergencia, pasamos de amarilla a alerta naranja, pero en la práctica nadie está diciendo en el Congreso: oye, es urgente que también consideremos el peligro volcánico. En este caso, la falla de San Ramón sienta un precedente, y es por eso que es importante mirar lo que está pasando hoy día con atención, porque de alguna forma, por primera vez en los últimos 10.000 años, ciertamente, en lo que va del Holoceno, bueno, Antropoceno, pongámosle también, ¿cierto? Ahora, nuestro Congreso está cumpliendo un rol fiscalizador y está diciendo: oye, hagamos algo, o sea, por favor, claro. ¿Quién es el responsable? Y no solamente está diciendo que debe haber restricción al desarrollo urbano en zonas de peligro, sino que está diciendo: ocupémonos de informar, dejemos de lado la burocracia. ¡La burocracia! O sea, de alguna forma está haciendo un diagnóstico de algo que es evidente y que de alguna forma revela un trabajo pendiente gigantesco que todavía tiene nuestro país en estas materias. Perfecto. Entiendo que me dices hace miles de años que la falla no está activa. 7.000... Bueno. O sea, ha tenido eventos intermedios, pero sabemos que puede llegar a suceder en algún momento. Ahora, yendo específicamente al tema, por ejemplo, de yo invierto en una propiedad. Ya. Y justo compro en blanco, ¿no?, en alguna construcción que esté sobre la falla de San Ramón. Escucho esta información y digo: pucha, yo no sabía, está entrando al Congreso esto, ¿qué pasa con mi propiedad? ¿Me la van a devolver? ¿Tengo que irme a juicio? ¿A quién demando? ¿Cómo funciona ahí? En Chile, históricamente, nada es retroactivo. En la práctica, todo lo que ya está, está. No se va a modificar, no debería nadie demoler tu vivienda a priori. Generalmente, o sea, principalmente lo que se está proponiendo es de que los nuevos territorios no urbanizados aún deberían tener un rayado de cancha que hasta ahora es inexistente, porque gran parte del proceso que explica por qué más del 50% de la traza de la falla y su área de influencia está urbanizado es porque la cancha no está rayada, y es porque, como no está rayada, se puede hacer lo que tú quieras. Ahora, del momento que tenemos información sobre la mesa, yo debería, como Estado, como gobierno, como autoridad comunal, tomar decisiones informadas. Si tú vas al médico y el médico te dice, la médica te dice: tienes el colesterol alto, tienes los triglicéridos altos, tienes mucho azúcar en la sangre, tienes 1000 cosas, probablemente tú con todos esos papeles sobre la mesa vas a decir: voy a hacer algo porque quiero estar sana, ¿cierto? Claro. Si tenemos tanta información que nos revela de que tenemos un objeto peligroso para la ciudad de Santiago, ¿por qué no se ha hecho nada en más de una década? Y esto es la falla de San Ramón. No quiero hablar de tsunami, no quiero hablar de volcanes, no quiero hablar de aluvión, no quiero hablar todavía del hospital de Licantén. En la práctica, esto es un tema pendiente histórico de nuestro país donde no hay responsables. Y eso es súper importante, porque el documento que aprueba hoy día la Cámara de Diputados también dice de que se exige darle prioridad a la búsqueda de responsabilidades. ¿Te imaginas un Chile donde se busque responsables en estas materias? No. Responsables que no hayan hecho su trabajo, siendo que hay información disponible sobre la mesa, tendríamos otro país. Pero ¿esto detendría la construcción a futuro de nuevas zonas? La parte, más que detener, yo imagino, porque esto implica un proceso que va a demorar algunos años, mínimo 4 años para que se implemente, estamos hablando de que donde no hay urbanización, ¿sí?, pero probablemente es propiedad privada, van a haber ciertos de uso de suelo prohibidos. Por ejemplo, el uso de suelo residencial. Quizás probablemente van a haber menores densidades de habitantes, porque al vivir menos gente en el área cercana, claro, hay menos exposición al peligro. Probablemente se van a incentivar los cordones de vegetación, ¿cierto? Los parques, las ciclovías,
todo lo que permita democratizar el acceso al piedemonte de Santiago con todos los servicios ecosistémicos que nos da, pero también con ello evitar que en el futuro, cuando ocurra algo, el escenario sea muy complejo. Y eso implica que quienes ya habitan sobre la falla de San Ramón y su área de influencia probablemente van a haber ciertas restricciones en el futuro. Por ejemplo, no es que yo quiero hacer una ampliación y poner la pieza para la guagua, para el niño que nunca se fue y tiene 45 y sigue viviendo acá y también y etcétera. Probablemente los permisos de edificación mientras se precisa lo que viene, lo que se debería hacer es que probablemente va a comenzar gradualmente un proceso de congelamiento de nuevos permisos en zonas de peligro. ¿Y crees que se pueda desvalorizar esas tierras compradas, por ejemplo? No, es que todo depende de lo que tú... ¿Qué pasa? Que ese es yo diría que es parte de un mito que existe en Chile de que el valor del suelo baja cuando ocurre algún peligro. Ajá. Trata de comprarte un terrenito en Pucón y te garantizo que los terrenos no han bajado de precio, independiente de toda la pirotecnia que el volcán todo el día está. Si tú vas a la costa de que fue afectada por el tsunami del 2010, anda a buscarte un terrenito al sur de Pichilemu, trata de buscar algún terreno en zona inundable. Probablemente los precios no tienen nada que ver con 2010 y están más caros. Generalmente en Chile existe el mito de que cuando hay algún peligro, cuando se democratiza información que te dice, oye, acá hay riesgo, los precios bajan. Pero aquí el modelo de desarrollo económico se encarga de regularlo rápidamente. Por lo tanto, siempre es mejor saber que no saber. Uno. Segundo, se siente un precedente con este documento porque se está diciendo, oye, el Estado, el gobierno, la región, las comunas deben hacer algo con esta información y no pueden seguir obviándola. Tercero, es necesario que la gente se informe, que tú cuando compres te digan, usted está comprando en la falla de San Ramón. Y estos son los peligros a los cuales usted está expuesto. Cosa que no existe en Chile. En Chile tú puedes comprar al lado de un volcán y nadie te lo va a decir. Puedes comprar en zona inundable, tsunami en zona costera, en La Serena, y nadie te va a decir que estás en zona de peligro. Pero si compras lejos de la costa te van a decir, oye, acá estás en zona segura. En la práctica el mercado juega con la información. Te informa cuando quiere, pero no te informa cuando no le conviene. Entonces, en la práctica, esa falta de regulación son temas pendientes en nuestro país que otros países del mundo ya tienen regulada. Y estamos hablando de países como Japón, estados como California, que tienen fallas activas, la famosa falla de San Andrés con la roca y subiendo el Golden Gate, ¿se acuerdan? Con un tsunami gigante, que es, bueno, eso es ciencia ficción, pero independiente de ello, se puede vivir con una falla activa, sobre todo cuando el asentamiento humano ya está consolidado. El tema es de que debemos tomar medidas de forma anticipada. Esto, a propósito, estimados amigos, para aquellos que se vienen sumando a la sintonía, tiene que ver con un estudio de la Cámara de Diputados que aprueba un informe que propone declarar como zona no edificable la traza de la falla de San Ramón. Es un informe donde habla incluso también que el Ejecutivo debe realizar estrategias con el fin de prohibir cualquier tipo de construcción nueva, esto en un radio de 300 metros de ancho, a lo largo de la traza de la falla. Junto con lo anterior se agrega que el Estado deberá compensar la afectación de desarrollo futuro respecto de quien a la fecha tenga un derecho adquirido. Además plantea que tanto el gobierno central como los comunales deberán designar como zona no edificable la traza en su fallo, en su plan regulador. Es un informe, esto no se ha convertido todavía en ley ni en registro. Esto no es vinculante tampoco para todavía, pero téngase presente, es un pasito importante. Yo voy a comer empanada vegetariana con pebre cuchareado y un buen tinto para celebrar, porque en la práctica este es un paso importante. Imagínate que el Congreso dijera, es inaceptable que el hospital de Alicantén se inunde por tercera vez. Claro. Y que se busque responsables y se ponga acento en ese rol fiscalizador. ¿Qué hace un hospital en zona de peligro? ¿Qué hace Chaitén, que fue ampliamente afectado por la erupción del 2008 en el mismo lugar, y por qué no se dio una solución digna en su momento? Ahora, dicho eso, Marcelo, porque de pronto tiende, sobre todo en región, se tiende a decir que son exagerados los de Santiago, todo ello. Ahora, aquí hay un tema que esta falla afectaría potencialmente a una gran cantidad de personas por la densidad habitacional que tiene esa zona, y ahí me gustaría que explicaras primero, ¿por qué? ¿Por qué tanta gente se podría ver afectada? ¿Y qué implica que sea una falla inversa? Sí, total. Mira, lo medular es de que, como bien dice, Santiago de Chile es el asentamiento humano más grande de nuestro país. Estamos hablando de que la zona central de Chile se concentra fácilmente cerca del 50% de toda la población de este país. Y por lo tanto, el nivel de exposición a este peligro es alto. Y con ello el riesgo. Pero el riesgo es diferenciado. No es lo mismo estar aquí que acá que acá. No es lo mismo estar más cerca que más lejos. Lo medular es de que una falla inversa es una falla activa, es una falla superficial. Quiere decir que el terremoto que podría ocurrir aquí se va a sentir de forma muy intensa en toda la zona central de Chile, incluso
podría ser mucho más intenso de lo que sentimos el 2010 o en eventos anteriores, porque gran parte de nuestra normativa está diseñada y pensada para el terremoto grande que ocurre en la costa. Ese del 2010 que te encontró, ¿dónde te encontró, Yamila? Acá en Bellavista. En Bellavista. My gosh. Sí, ¿Y sí. usted, profesor, dónde lo encontró el 2010? Estaba en el Hotel Sheraton ahí en Viña. En Viña. Trabajando por el festival. Me imagino. Y se movió el suelo, ciertamente. Se sacudió Bueno, mucho. ese evento allá en la costa se tiene que haber sentido muy intenso en la costa. Y en Bellavista probablemente son suelos un poco más consolidados. No, se movió harto. Se movió harto, sí. En el casco viejo. Pero esos son eventos que ocurren en la costa y que las ondas se propagan en todas direcciones. Son los eventos más recurrentes, los más grandes, que generalmente en la costa van acompañados de tsunami. Nuestra normativa, por ejemplo, la principal norma, la norma chilena, la NCH 433 y toda la normativa que la acompaña, está pensada para ese tipo de terremotos. Sin embargo, este tipo de terremotos, que es un terremoto cortical, superficial, puede tener magnitudes mucho menores. Eso ahí quería llegar. Y no están considerados de forma efectiva en la norma. Y es por eso que ahí hay un tema también pendiente, que si bien se está trabajando, implica un trato especial, un trato diferenciado, porque evidentemente los esfuerzos a los cuales podrían estar sometidas algunas de las estructuras aquí, sobre todo las más antiguas o mal mantenidas, descuidadas, etcétera, podrían tener algún tipo de daño. Marcelo, ahí quería llegar. ¿Qué pasa si en Chile tenemos o hay un epicentro en Santiago? Fuerte, Dios no quiera, pero pasa. ¿Corre riesgo la gente que está en la falla? O sea, si se activa la falla de San Ramón, cosa que nadie sabe cuándo, pero nadie puede decir que no va a ocurrir, ¿cierto? Pero perdón, es que tal vez no me entendí con la pregunta, pero si el epicentro es en Santiago, ¿sí o sí se activa la falla? Ah, el epicentro, ya. Ya, depende, la verdad es que han ocurrido casos donde eventos cercanos activan otros segmentos cercanos en procesos en cascada. No siempre es así, pero principalmente los terremotos que nos acompañan, generalmente hay terremotos en la zona costera, ¿cierto? Como el del 2010, como el 2015, Yapel, Coquimbo, etc. Hay terremotos más profundos, ciertamente, los terremotos intraplaca, de profundidad intermedia, que son muy intensos, cortos, pero que se nos mueve el suelo, los sentimos muy rápido, ¿cierto? Y tenemos este tipo de sismos que son los corticales, los superficiales, como el terremoto de las Melosas 1958, como el terremoto del Fjordaisen del 21 de abril de 2007, ¿cierto? Con 11 personas muertas, lamentablemente. En la práctica hay distintos tipos de terremotos, no todos son iguales. Y las aceleraciones que se han estimado, cómo se mueve el suelo en un escenario que rompa todo el segmento, estamos hablando de cerca de 50 kilómetros hasta ahora conocidos, de norte a sur, ciertamente desde Lo Barnechea, Vitacura, hasta más o menos el norte de Pirque, podrían generar un terremoto, se estima máximo 7.5, 7.6, y las aceleraciones del suelo que se han modelado numéricamente, que es una forma de simular un escenario que podría ocurrir, ciertamente, son superiores a las que experimentamos el 2010. Y el 2010, si tú sentiste que se te movió el suelo de forma importante, si tú, Eduardo, en la costa sentiste que se te movió el suelo de forma importante, aquí sería superior. Por ejemplo, el terremoto que tuvimos en Turquía, ¿se acuerdan? El 6 de febrero del 2023, es una falla que no se activaba hace más o menos 2 siglos. Es una falla que probablemente que botó más de 5.000 edificios. Bueno, ahí hay otros temas de corrupción, etcétera. Tuvieron cerca de 100.000 víctimas, no se sabe el número exacto, pero eso es falla activa. Lo que pasó hace pocos días, ahora el 1 de enero en Japón, en la península de Noto, también es falla activa. Es un terremoto superficial a 10 kilómetros de profundidad que por su localización también fue acompañado con tsunami porque está el océano ahí. Pero en la práctica, los terremotos por falla activa, que son terremotos, y este tipo, hablamos de terremotos superficiales, son hiper peligrosos porque son muy someros y generalmente cuando están cerca de asentamientos humanos se sienten muy intensos y eso evidentemente los hace peligrosos. ¿Correría riesgo la gente que vive en la falla si es que hubiera un terremoto en Santiago? Hay riesgo, pero esto no quiere decir que se vaya a caer todo lo que está construido sobre la falla. Lo que estoy diciendo es que es probable que las viviendas en general mal mantenidas, descuidadas, más antiguas, podrían, ¿cierto?, tener daño. Y eso implica un trabajo de fortalecer y que lo que en el futuro se vaya a construir en el área de influencia de mayor peligrosidad cumpla con estándares de diseño más elevados, porque efectivamente como se construye acá, se construye para el terremoto que ocurre en la costa. Claro. Pero lo medular de todo esto es de que se está conversando el tema de la bajada, porque hasta el momento, cuando hablábamos de la falla de San Ramón, era el proceso físico natural, el antecedente científico, nuevos
datos revelan que la falla pasa al río Maipo. Nuevos datos revelan de que ahora va de aquí hasta acá. Nuevos datos revelan de que es sismogénica. O sea, ha habido todo un proceso desde el principio del 2002 en adelante, el 2010 es un punto de inflexión. La ciencia ha ido revelando información. Hoy día, nuestros legisladores están diciéndonos, hoy día llegó el minuto ya de comenzar a rayar la cancha. Ahora, no señor podemos Marcelo. seguir dilatando esto.